este bus de la empresa Perla del Sur que cayó en un abismo en el distrito yacuchano de Puccio y los heridos de gravedad fueron llevados al hospital de Ica. Sobre todo en la situación de las carreteras en nuestro país o quizá en las zonas donde están las carreteras de penetración básicamente a diferentes localidades. Pero para que nos dé un poco el panorama y cómo está la cosa o la situación aquí en nuestro país, estamos aquí con Jorge Lazarte, el expresidente del Instituto Latinoamericano de Investigación, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días, bienvenido a Capital. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por dar la oportunidad de poder conversar nuevamente con el público de Capital sobre los diferentes problemas que causa la inseguridad vial en el país, que son muchos, lamentablemente, y que últimamente nos están dando un terrible ejemplo de la tragedia que significa seguir manteniendo la inseguridad vial sin que se tomen medidas serias para resolverlas. Lo más preocupante de todo y lo que más ha llamado la atención es lo sucedido en los últimos meses. Toda esta racha que ha habido en los últimos meses, podríamos decir que se inicia en el mes de julio del año pasado con lo del Cerro San Cristóbal. Si bien es cierto, no fue una ruta especial, porque fue una ruta en la cual no debió haberse permitido nunca que pasaran vehículos, nos llevó a la tragedia de tener 10 fallecidos y 56 heridos. Esto dependía y depende directamente de la Municipalidad de Lima, y que yo sepa, poco o nada se ha dicho ni se ha hecho para resolver el problema. Y la inseguridad en los casos urbanos va increciendo cada vez más, sin que las autoridades de los municipios hagan absolutamente nada por resolverlos. Y lo más triste, preocupante y vergonzoso es que no les interesa la solución. Segundo, son las carreteras. Los principales accidentes en las carreteras se han producido en las carreteras de la red vial nacional, que se supone son las mejores carreteras que tenemos. Veamos, el Sistema Nacional de Carreteras, que tiene 130.000 kilómetros, se divide en 3 grandes sistemas. El sistema vial nacional, que es la columna vertebral de nuestro sistema vial, con una longitud de 26.000 kilómetros, de los cuales aproximadamente el 70% están pavimentados. Y la mayor cantidad de accidentes trágicos que hemos tenido están en esa zona. Después vienen las carreteras departamentales, con 26.000 kilómetros también, con menos de 4.000 kilómetros pavimentados. El resto son carreteras vecinales. No, Jorge, sí, una consulta, por favor. Usted señalaba hace un momento, decía que la mayoría de los accidentes ocurre en la red vial nacional, que son las vías más seguras que puede haber, ¿no? En las carreteras del país. Entonces, si son más seguras, o sea, la responsabilidad de los accidentes, entonces, ¿de qué recae? O sea, si son seguras ahí. ¿Del conductor, de la empresa? Para mí, recaen principalmente en las autoridades de turno. Hoy en las actuales, ayer y anteayer en las anteriores. Pero son responsabilidad principal de las autoridades. Recordemos que luego del accidente de San Cristóbal, en el mes de febrero, pasamayo, Red Vial Nacional en la costa, pegado al mar, fallecieron 52 personas y 6 heridos. Poco de tiempo después tuvimos el accidente de Ocoña, en la costa, pegado al mar, con 45 fallecidos y 23 heridos, ambos en la carretera Panamericana. El primero en la carretera Panamericana Norte y el segundo en la carretera Panamericana Sur, que es lo mejor que tenemos en la vidriera para mostrar nuestras carreteras. El tercero, lamentablemente,
en otra de las mejores carreteras de penetración que tenemos, también de la red Vía Nacional, el acaecido en el tramo de Nazca-Puquio, carretera concesionada de la Interoceánica, una carretera que en teoría y en la práctica está bien hecha, pero que por razones económicas se ha restringido el Estado las condiciones y características que debe tener, con un saldo de 11 muertos y 27 heridos. Y finalmente, hemos tenido ahora, en el caso de último que se ha dado, el de Puquio, con 4 fallecidos y 3 heridos. Aparte se han habido vuelcos de combis, autos chocados, etcétera, ambulancias que han también en la red Vía Nacional, claro, con ahora, desaparecidos. Ahora, Jorge, tú mencionabas que las responsabilidades son las autoridades, pero si tú me dices por un lado de que las carreteras son bien seguras en ese sentido, o que de alguna manera dan esa sensación que son seguras, entonces, ¿qué es lo que no se hizo? ¿Por qué están ahí? No. ¿Por qué los carros se precipitan? Perdón, yo no he dicho que las carreteras sean seguras. He dicho que son lo mejor que tenemos. Lo mejor, ajá. Pero que son inseguras. Y te voy a poner el ejemplo de la carretera más insegura que tenemos, que se habla de ello prácticamente todos los días y que seguimos igualito durante décadas. La carretera central. La carretera central, en los 180 kilómetros que tenemos entre Lima y La Oroya, es la carretera más peligrosa que hay, la que más tráfico tiene. Está sobresaturada. Fue una carretera que se empezó a construir en la década de los años 20. El trazo se ha mantenido más o menos el mismo, con ligeras modificaciones y ampliaciones. Circulan vehículos que no deberían circular por ellos porque la carretera no está construida para ellos. Lo máximo que debería tener como capacidad diaria de vehículos esa carretera, si estuviera bien hecha, y no lo está, por diseño, son 4.000 vehículos y ya sobrepasa los 7.000. Se hablan tonterías realmente de solución, cuando las verdaderas soluciones están sobre el tapete, están estudiadas y no se aplican. No la aplica este gobierno, pero tampoco las han aplicado los gobiernos anteriores. Hay desidia. Hay desidia. Entonces, eso debe terminar en el país. Y no debe terminar en el país simplemente echándole la culpa a alguien en específico, sino poniéndonos de acuerdo todos los peruanos para que la vida tenga valor. Mira, yo acabo de presidir un congreso de seguridad vial donde vino un expositor alemán en que nos señaló que pese a que hay vehículos, hay carreteras que pasan los 200 kilómetros por hora en los vehículos en circular por ellas, los accidentes han disminuido. ¿Por qué? Porque la vida humana la han valorizado. Cada accidente que hay cuesta 3,5 millones de euros. Entonces, si se cae, si el accidente que hemos tenido en Pasamayo, a la vida se le pusiera el valor que tiene para el Perú, porque el Perú, de acuerdo a los cálculos que se han hecho, se considera que un muerto debe costar $1,5 millones. Multiplica $1,5 millones por 50, tendríamos 75 millones de soles que había tenido que pagar ese ómnibus. Claro. Pero si las normas no se aplican, la gente sigue muriendo, los vehículos en mal estado siguen transitando y nadie hace nada. Sí, eso sí es verdad. Estamos conversando aquí con nuestro invitado aquí en Capital, es don Jorge Lazarte, presidente del Instituto Latinoamericano de Investigación. Vamos a la pausa comercial, don Jorge, y vamos a regresar ya con tus llamadas a través de Capital a nivel nacional. Tu opinión importa sobre el tema de los accidentes. ¿Qué está pasando en las carreteras de nuestro país? ¿A qué se debe tantos accidentes? La responsabilidad de cómo uno asume también el tema de esta situación que nos puede pasar a cualquiera que pueda tomar un bus interprovincial o que pueda circular por las carreteras y lamentablemente puede pasar una tragedia. Así que nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Capital, tu opinión importa.
Hemos hecho una revisión de todos los contratos de concesión, los 16 contratos de concesión que tenemos, para identificar cuáles son las cláusulas de seguridad que se tienen, y hemos elaborado una adenda asociada a una propuesta de cláusula de seguridad para que los concesionarios puedan incluirla en sus contratos como una obligación, y vamos a pasar por un proceso de negociación con ellos, porque es una nueva cláusula, las dos partes tienen que estar de acuerdo para incluir eso. Ahí teníamos el audio del ministro de Transportes, Bruno Yufra, quien señalaba, por cierto, la serie de medidas que prepara el gobierno para brindar más seguridad en las carreteras del país. Él había detallado o había adelantado que se modificará la ley de contrataciones para permitir la intervención inmediata en materia de seguridad en las carreteras y la negociación en cuanto a las modificaciones de los contratos de concesión vial, ¿no? Estamos conversando aquí con nuestro invitado, don Jorge Lasarte, que es presidente del Instituto Latinoamericano de Investigación. Roberto, si tenemos llamadas me indicas sobre el tema de los accidentes de tránsito, que es muy importante abordarlo. Yo conversaba precisamente con don Jorge, le decía, don Jorge, casi, o sea, la afinidad que tienen los accidentes últimos que han provocado las muertes son por precipitaciones, por, digamos, la caída de buses a abismos. ¿Qué quiere decir con esto, don Jorge? Que la seguridad falta precisamente en esas zonas, porque en una oportunidad cuando hubo el accidente en Pasamayo señalaban de que faltaba, digamos, los muros, un muro de contención o, digamos, algunos implementos que permitirían la seguridad. ¿Falta eso? ¿No falta eso? ¿Qué es lo que se necesita, digamos, para fortalecer este tema? Jorge, voy a responder tu pregunta, pero antes permíteme un pequeño comentario a lo que he escuchado al simpático ministro de Transportes. Se ha referido a algo muy importante. La comunicación y el comunicado que ha salido se refiere a 16 concesiones viales. Lamentablemente, el comunicado se olvidó de una, para mí la más importante y más peligrosa, la carretera central. No, la carretera central está concesionada y no la han puesto entre las que deben corregirse. Ojalá se resuelva esa omisión o se diga el porqué. En segundo lugar, la longitud de las carreteras concesionadas está en el orden de los 7.000 o 6.000, 7.000 kilómetros. Entonces, hacer una revisión de todas las concesiones para ver cómo hacen para darle seguridad ahora es, yo diría, un imposible. Sí. Porque eso se debió haber hecho a la hora que se hicieron los contratos para que se tomaran las medidas de seguridad, anchos de vía, barreras de seguridad, radio mínimo de curvas, etcétera, etcétera. Que si todo se ha hecho cuando se hizo la concesión, hacer esas modificaciones es un monto tan grande que es imposible de hacerse. Y lo más serio de todo, de las interoceánicas que están concesionadas, las dos más largas importantes, que son la del sur, que son 2.700 kilómetros aproximadamente, y la del norte, que son 1.100, ahí nomás tenemos 3.000 y pico kilómetros, están sin conservación, sobre todo la del sur. Claro. Y eso va a costar mucho. Sí. Mira, esa plata yo siempre me había señalado, ¿no? De que la plata que se invirtió en la carretera interoceánica hubiera permitido hacer mayores ejes viales en ese sentido. Porque la carretera interoceánica, digamos, que tenía una expectativa de comercio y de integración, obviamente no ha dado o no ha tenido una mayor expectativa en ese sentido. Perdón, pero ahí hay un error muy grande. Llámale interoceánica o puedes llamarle la carretera Lima a la Luna, como quieras llamarla. La carretera interoceánica es importantísima para el desarrollo del Perú. Interconecta toda la zona sur del Perú. Yo he estado en la carretera, don Jorge, permítame. Yo he estado en la carretera interoceánica. Yo he hecho el viaje, digamos, desde la zona de Puerto Maldonado hacia la frontera con Brasil. Y que si bien es cierto, la carretera está plenamente, digamos, edificada, pero la expectativa, don Jorge, que se tuvo en su oportunidad por el fortalecimiento del comercio, yo no sé qué importancia puede tener a mediano o largo plazo, pero ahorita la carretera no. La carretera de importante ahorita para un comercio todavía no hay. Mi querido amigo, no sé cuáles serían las expectativas que se dieron, se vendieron, pero que
Esa es otra cosa. Pero que esa carretera, primero esa carretera no fue un invento recién. Esa carretera y esa expectativa se creó desde la época del gobierno de Leguía y Leguía salió del gobierno al inicio de la década del 30, ¿no? Y eran carreteras que existían, en mal estado, pero existían. Y la carretera interoceánica sur no es el tramito a lo que se acaba de referir, claro, de 200 kilómetros, sino son 2.700 kilómetros. Sale de Puerto de Marcona, Nazca, Lucanas, Puquio, Chalhuanca, Abancay, Cusco. Ese es el primer tramo, 700 kilómetros, que ya existía, si no me equivoco, fue hecha en el primer gobierno de Belaúnde, no se ha mantenido, y por no mantenerse estaba en mal estado. Entonces, ¿qué se ha hecho en esos 700 kilómetros? Repararla, rehabilitarla para que pueda... Claro, ese es un tramo de la carretera, pero el IRSA 2... Y el segundo tramo, que es el tramo que va desde Cusco hasta Inambari, que son 300 kilómetros aproximadamente, era una trocha mal hecha. Eran 350 kilómetros, que al rehacerla, la han reducido a 300 kilómetros. Es una buena carretera por la cual comunica toda esa zona que antes era imposible de circular por ella. De Puerto Maldonado a Cusco se demoraba unos 15 días. Ahora se hacen 8 horas y media. Y todos esos pueblos estaban abandonados. Y nosotros no podemos hacer desarrollo si no hacemos carreteras. Y el tercer tramo, que era de Inambari a la frontera con Brasil, en Iñapari, 404 kilómetros, también eran trochas. Entonces, esas carreteras han permitido, creo que el presidente haya, no de repente posiblemente el presidente en ese momento sí, haya pensado que íbamos a hacer gran comercio con a eso con es lo ellos. que me refería. Lo que se estaba haciendo era integrar y comunicar al Perú, abandonado. Cuando usted ya dice que ha recorrido ese tramo, yo esa carretera, todos los kilómetros de la carretera los he recorrido varias veces, desde antes de que se hiciera la interoceánica a lo que hay ahora. La última vez que recorrí esa carretera, en el año 2005, antes que se hiciera la interoceánica, yo demoré 3 días para llegar de Cusco a Puerto Maldonado. Fue Cusco, Marcapata, Mazuco, Puerto Maldonado. Y de ahí al día siguiente para seguir hasta la frontera. Claro. Ahora, y la última información que se tenía, y bueno, porque no quiero desviarme del tema nada más, y justo traía acotación, por ejemplo, solo el 2%, solo el 2% de comercio que permite con Brasil es lo que se ha dado. Digamos que ascendió a 1.706 millones de dólares en el año 2013. Básicamente era eso, ¿no? O sea, la expectativa era un poco más, pero digamos lo que ha dado el IRSA es un 2% nada más de comercio con Brasil, ¿no? Y para un valor de una carretera que ha costado 1.800 millones de dólares, es un tema discutible, obviamente. No, perdóneme, Jorge. No es discutible. Absolutamente no es discutible. Bueno, son puntos de vista totalmente distintos, obviamente. No, claro. Quizá tenemos discrepancias ahí, pero yo considero ese punto de vista. ¿No? Yo no puedo hacer una carretera por el rédito económico que me va a dar. Yo nací en Benique en el año 1937, donde mi padre estaba haciendo la carretera. No pasaba un solo carro. Yo de chiquito, cuando venía a Lima, me encontraba en el camino 4 o 5 carros. Es lo que es la Panamericana Sur. Vaya usted ahora de Lima, kilómetros 90 nada más, a Asia, y fíjese lo que es ahora. Pero cuando se hizo, no habían carros. Cuando se hizo y se empezaron a hacer la primera carretera y se terminó la carretera central, que terminó a mediados de los años 30, no pasaba más de 150 carros. ¿Cuál era el rendimiento económico que había ahí? Ninguno.
El país tenía que pensar en el desarrollo futuro, no Ahora, podemos seguir don Jorge, pensando ¿cuál en es el la flujo ayer. de vehículos que pasan en la carretera interoceánica? ¿Tiene usted esa información? En el IRSA 2. En diferentes partes, porque... No, pero yo estoy hablando del IRSA 2. ¿Cuánto es el flujo de unidades que circulan ahí en la carretera interoceánica? Depende del sector que usted utilice, porque esa carretera sale de Marcona, o sea, de un puerto de la costa, y une la longitudinal de la costa panamericana con la longitudinal de la sierra y con la longitudinal de la selva. O sea, integra transversalmente el Perú. Después entra por Matarani y une el puerto de Matarani, la longitudinal de la costa, con la longitudinal de la sierra y con la longitudinal de la selva, transversalmente al Perú. Y la otra entra del puerto de Hilo, futuro puerto de Hilo, por Moquegua, y une la longitudinal de la costa, la longitudinal de la sierra y la longitudinal de la selva. Y dentro de todos esos tramos, une transversalmente toda esa zona del Perú que está abandonada, donde la gente se muere de frío, se muere de hambre, que no hay desarrollo, que no tienen cómo poder sacar sus productos. ¿Cómo vamos a desarrollar el Perú si decimos, yo voy a hacer una carretera que me cuesta tanto y cuál tráfico va a haber para ver cuánto voy a sacar adelante? Cuando los Estados Unidos decidieron hacer el ferrocarril interoceánico, hubo muchísimas opiniones en contra, porque le malograban el negocio a todos los que tenían carretas jaladas por caballos, pero tenían que desarrollarse. Recuerden ustedes las películas de cowboy que vio en su juventud y le hacían el caballo de hierro que cruzaba de un sitio a otro. ¿Cómo hicieron para desarrollar? Regalaban las tierras, todo. ¿Para qué? Para desarrollar el país. ¿Y cuántos vehículos pasaban? ¿Qué carga había? Ninguna. Y fíjese lo que es Estados Unidos hoy día. Entonces, ¿cómo se desarrolló la India cuando entró Brasil? Lo que pasa es que las experiencias de Estados Unidos y la experiencia de la India es totalmente distinta. No, señor. Es totalmente distinto porque el grado de desarrollo es totalmente distinto. Perdóneme. Jorge. No son Distinto. distintas. Ahora, hoy. yo no me he referido en todas las carreteras del país porque obviamente hay carreteras importantes que conectan y que obviamente buscan el desarrollo del país. Pero obviamente, si hay una carretera que nació cuestionada por el tema de Odebrecht, en el sentido de las carreteras, de la IRSA 2 que conecta, y yo he estado por ahí, y obviamente el tema del flujo del transporte, mi estimado Roberto, es mínimo, no pasan casi ningún carro. Yo he pasado solo en toda la carretera, don Jorge, eso no me lo dejan. Yo he ido y vuelta en 2 años. Y el flujo, digamos, de transporte, no. Y ahora usted me dice, pero no importa, no importa, un ratito, no importa el tema del transporte, no importa el tema del transporte porque obviamente los pueblos se pueden desarrollar sin transporte. Pero caramba, si nació con el objetivo de un intercambio comercial entre Perú y Brasil y Bolivia que están ahí, obviamente que tiene que haber un fortalecimiento en ese sentido. Mi querido amigo, no me va a decir eso. No pudo haber nacido para hacer un intercambio comercial entre Perú. Pero eso es lo que se nació, don Jorge. Perdón, voy a decir una palabra que es un poco dura, pero disculpe usted y disculpe los oyentes. Fue una estupidez enorme decir que se iba a favorecer el comercio, porque ni se iba a favorecer, ni se va a favorecer. ¿Por qué? Porque el estado más cercano al Perú, que es Acre, ¿ya? En Acre, que está a 300 y pico kilómetros de la frontera, es un estado pequeñísimo, es uno de los más pobres de Brasil, donde no se cultiva ni medio gramo de soya. Y lo que se vendió en ese año, el gobierno, a finales del gobierno del señor Toledo, fue porque íbamos a traer gran comercio de soya, cuando no se produce soya. La soya se produce 700 kilómetros más allá de Acre, en Rondonia. Y es un producto que no se puede traer por tierra. Nunca vamos a traer por tierra, y menos con una carretera de segunda clase, que está bien hecha que sea de segunda clase, ¿ya?, con las cantidades enormes de soya que se requiere. Una carretera de segunda clase es una carretera de 6,60 metros de ancho, que tiene que subir los Andes por el cuello de Porcuya, que es el punto más bajo, 2.200 metros, y tiene que subir dos veces la cordillera, con un montón de curvas. Eso está
para desarrollar nuestros pueblos. Se vendió una idea tonta y la gente la compró. Que se va a hacer turismo. ¿Usted cree que van a venir a hacer turismo los de Acre a Cusco? Van a recorrer, son 300, 1000 kilómetros Sí, pues, para hacer turismo. no lo van a hacer. Entonces se vendió mal el producto. Ajá. Pero- Jorge, me permite, por favor, tengo que ir rápido a una pausa comercial. Está muy interesante este tema. Estamos conversando aquí con don Jorge Lasarte. Él es presidente del Instituto Latinoamericano de Investigación. A propósito de los ideas, bueno, nos hemos desviado un poco del tema, pero siempre es bueno la aclaración y los puntos de vista aquí, porque usted sabe que en Capital la opinión importa de la gente. Obviamente podemos discrepar en ese sentido, pero es bueno aclarar algunos puntos de vista, y ahí sí coincido con usted, don Jorge, es que se vendió mal la idea. Y se sigue vendiendo mal. Y se sigue vendiendo Pero vamos a ir a mal. la pausa y vamos a continuar, ¿le parece? Encantado. Estamos aquí con don Jorge. Vamos a dar pausa comercial y regresamos. 7 de la mañana con 51 minutos en todo el país, 7:51. Estamos hablando contigo sobre el tema del transporte. Bueno, en realidad estamos hablando sobre el tema del transporte en general y, bueno, traía acotación al tema de los accidentes con nuestro invitado, don Jorge Lasarte, presidente del Instituto Latinoamericano de Investigación. Pero vamos a darle pase a nuestra amiga Tatiana Mañari, que se encuentra con tendencias. Vamos a conocer las opiniones a través de nuestras redes sociales. Adelante, Tati. Lo que más se debate y lo que más se comenta en redes sociales. Tendencias en Capital. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? A la pregunta que hemos planteado en el @capital 967, ¿cómo sancionar a los malos conductores y empresas de transporte informales? Jesús nos escribe que no circulen, son vidas en juego. Por otro lado, Ramiro, mientras exista la corrupción, todo lo que se pueda plantear está de más. Un dinero bajo la mesa y asunto arreglado. Por otro lado, Macum, a los conductores quitarles su brevete y a las empresas el permiso de funcionamiento, muy directo. Y Esther nos escribe, quitándoles la licencia a ambos, cárcel si reinciden. Tenemos también otra pregunta que hemos planteado en nuestro Twitter. Dice, ¿qué hacer para reducir los accidentes de tránsito en las carreteras del país? Marco Pechiera, no regalar licencias a cualquiera y ejercer verdadero control. Por otro lado, Rafael Grados, el MTC debería tener mayor control a través de la Sutran. Eso significa índices de velocidad, verificar récord de choferes, estado de las pistas, revisión técnica constante. Es un trabajo integral, pero con seriedad. Y finalmente, Leonardo Obregón. En Chile, toda papeleta se envía al juzgado por cualquier motivo y ahí el juez decide qué monto pagarás. Bueno, Jorge, estos son algunos comentarios que tenemos en el @capital 967. Adelante. Muchas gracias, Tati. Muchas gracias por la información entonces que nos brindás a través de las plataformas virtuales de Capital, el @capital 967. Estamos también con el Facebook Capital, el Capital Opinión y el www.capital.p. Jorge, vamos a recibir unas llamadas rápido a nuestros amigos oyentes que quieren participar y luego vamos con sus comentarios. Aló, buenos días. Aló. Dios. Hola, señor. Bueno, ¿su nombre, por favor? Fernando, Hola, Fernando. Te escuchamos. Adelante. ¿qué tal? Bueno, he estado viéndolos, como todos los días, pero el tema creo que era constante accidente de tránsito, Sí, ¿no? sí, nos desviamos un poquito por un Sí, tema de... porque está sí. interesante, la verdad, porque, bueno, uno a veces está más concentrado en lo que es la capital y todo eso, ¿no? Pero en cuestión de las carreteras, a veces, los accidentes de tránsito que pasan en lo que es carreteras, muy de parte de que si hay la carretera o que si está en buen estado o no, es el estado en que circulan los camiones o buses, que muchas veces no pasan por las revisiones técnicas que adecuadas, ¿no? Que sea para poder transportar, porque a veces son porque fallan los frenos, las llantas están demasiado gastadas, entonces cuando pasan por una trocha que hay abismo, si la llanta no tiene cocada, hermano, tú sabes que por más freno, por más caña que tengas, ese bus se viene abajo. O también esos buses camiones, pues, que los implementan y llevan a la gente, y ese bus es más inestable que la patada y se cae, ¿no? Entonces, creo que para evitar accidentes de tránsito o los constantes accidentes de tránsito, más que todo son porque no están muy reguladas las normas y son muy permisivas. Pues, mira, tanto carro, bueno, yéndome a Lima,
tanto carro viejo, hermano, que hay circulando, haciendo colectivo, y no porque, bueno, quitando el esto de que sea colectivo, no, pero circula demasiado carro viejo, y tú sabes que acá estamos al revés, más impuesto pagan los carros nuevos que los carros viejos. Ya deberían que... ¿Aló? Sí, le escucho. Sí, es demasiado. También las señalizaciones, falta de señalizaciones, sobre todo en carreteras, falta de señalizaciones y de ojos de gato, pues, ¿no? Y ese sistema que hay, que he visto más que todo por la playa, que deberían ponerlo en las carreteras también, que cuando uno pasa cada cierto tramo, hay una cosa en la pista que hace que suene la llanta, y eso es para despertar, dice al conductor, en caso de que te quedes medio dormido. Es como una rejilla que ponen, sí, claro. Y hace sonar medio feo, ¿no? Pero te hace levantar, te hace el conocimiento, te lo hace recobrar en caso. En carreteras deberían poner eso. Eso también es Ahora, lo que está en la Costa Verde, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Que son como unas rejillas que están en la vía y que, digamos, con el sonido y con el contacto que tienen con los neumáticos, te alertan, ¿no? Una llamada más. Tenemos varias llamadas, Roberto, ¿no? A ver, una llamada más. Aló, buenos días. Aló. Hola, buenos días. Señor, buenos días. Hola. ¿Su nombre, por favor? José de la Victoria. Hola, José, te escuchamos. Adelante. Yo creo que el tema es muy importante y hay que apuntar a la Autoridad Única del Transporte, que creo que va a unir y dar reglas del juego para todo el país. Uno. Segundo, ya no podemos seguir con tramos de carretera que suben a 3.000, 4.000 metros. Hay muchos accidentes por eso, porque las carreteras no aguantan, no están bien hechas, pues son un solo carril, o a la justa 2 carriles. Tiene que haber túneles armados para unir el país, túneles y trenes. Los trenes es una vía importantísima, le hemos desperdiciado siendo el primer país que tuvimos trenes en Sudamérica, ahora somos el último país, creo, en no usar trenes. La vía de trenes es la más segura que hay, uniría toda la longitudinal de la costa y la sierra con trenes transversales. Así como ha dicho el maestro que está ahí, de las carreteras transversales, en lugar de carreteras, al costado de la carretera, en todo caso, trenes para llevar pasajeros, carga, todo lo que sea, que es más seguro. A eso vamos a apuntar. Y en lo que respecta ya a los accidentes, la vía debe ser controlada pues por gente que es especialista. Tantas cámaras que hay, la cámara debe funcionar. El que comete una infracción, la sanción debe ser drástica, drástica en todo sentido. Esa es mi opinión, amigo. Muchísimas gracias, don Jorge. Bueno, prácticamente los dos señores que han expresado su opinión, en casi todo lo que han dicho coincido plenamente. Le mencionaba, no sé si en cámara o fuera de cámara, que en el último congreso que he tenido hace unos días de seguridad vial, el expositor alemán nos explicaba y nos decía lo siguiente: la velocidad que se permite en Alemania en las carreteras de autopistas sobrepasa los 200 kilómetros por hora. O sea, ahí no hay heridos, ¿no? A 200 kilómetros, 140 kilómetros por hora es la muerte segura. Y sin embargo han disminuido los accidentes. ¿Qué pasa? En el Perú la vida humana no vale nada. La vida humana no vale nada. En Alemania la vida humana la han valorizado en $3,5 millones de euros. O sea, si se muere una persona, lo que le cuesta a la empresa, al transportista, son $3,5 millones. Imagínense lo que hubiera costado los 50 muertos en Pasamayo. En el Perú se ha hecho, en base a estudios creo que de Naciones Unidas, un equivalente a Perú en soles, y entiendo que teóricamente se le ha puesto un valor de $1,5 millones de soles. Pregúntele a qué deuda en el Perú se le ha pagado ni la tercera parte de eso. ¿Y quién pagaría eso? ¿Quién pagaría eso? Es muy fácil. Eso lo tiene que pagar el culpable. Entonces, la empresa. El chofer, Estado. lo que sea. Entonces, para eso existen las compañías de seguros. Entonces, ¿qué tienen que hacer? A la hora que esos vehículos tienen que estar asegurados para todo eso. Y a la hora que se cae un ómnibus como ese con 50 muertos, la compañía de seguro tiene que pagar pues $1,5 millones de soles por cada uno de los muertos. Entonces, ¿usted cree que las empresas que van a tener una multa de ese tipo quiebra cualquier empresa? En el Perú, a toditas.
¿no? ¿Usted cree que se van a correr el riesgo de que sus frenos estén mal? ¿Se van a correr el riesgo de que sus cocadas estén gastadas? ¿Usted cree que el Estado va a ahorrar unos cuantos millones para que la carretera sea más angosta y que la curva no cumpla con el radio mínimo cuando hay que pagar todo eso? O sea, una de las cosas que hay que hacer es valorizar la vida humana, que es a lo que menos importancia se le da en el Perú. Es lo que menos no hemos le quiero apuntado. echar la culpa al gobierno del señor Kuczynski, sino a todos los gobiernos del Perú Porque y no a se- todos claro. nosotros que Porque tampoco no hacemos es un nada. problema de ahora, pues es No, un problema no es que ya que arrastra. No es un problema. Ese es el Así primer es. problema. Acabo de ver esta mañana una noticia de que un camioncito ha pasado y se ha llevado un puente ahí en la Costa Verde. En Barranco, ¿no? Y se fue. Sí, esa fue. Ya. Y aquí se llevan puentes, se llevan guardavías, se llevan postes. ¿Y quién los paga? No se puede pasar por un puente que tiene una altura El límite de determinada, altura. pasa un camión, se queda trancado ahí, malogra el puente. ¿Y quién paga eso? Eso tiene que pagarlo el dueño de ese camión. O sea, si él tiene que estar asegurado para eso. Y las compañías de seguros deben intervenir en eso. Entonces subirá la carga, subirá todo, pero empecemos, no digo a formalizarnos, a civilizarnos. Entonces, somos un país que aparentemente estamos civilizados, pero vivimos casi en la edad de piedra en nuestras costumbres. Entonces, eso debe cumplirse y hacerse y ser conciencia de todos los ciudadanos. No puede ser que se diga a cada rato que hay miles y millones de soles por cobrar en papeletas y en multas y no se cobre y se condonen. Y en víspera de elecciones municipales o lo que sea, se condonan para que el señor alcalde pueda ser reelegido. Y esos choferes que tienen miles de papeletas siguen circulando y siguen manejando. No puede ser que los brevetes se sigan, hasta la semana pasada, y te puedo dar en el próximo los ejemplos, se sigan entregando por 200 soles en su casa a las personas. Eso es el peor crimen que puede haber. Y eso con los nuevos cambios que ha habido en el tema de los brevetes y todo. No ha habido ningún cambio, hombre. Don Jorge, muchísimas gracias. Bueno, no, pues esa es la nueva modalidad que va a haber de los cambios de brevete que ¿Sabe han usted? estado ahí. Estamos Sí, vamos en vivo. Bueno, fíjese usted. Hace unos días, almorzando con unos compañeros de clase, un amigo me dice que a él acababa de sacar su brevete pagando 200 soles, mandando a una persona para que le haga el trámite. Es imposible. Yo he estado con el ministro hace dos meses y me ha dicho que no le hable el tema porque eso ya se acabó. Tú eso no lo puedes haber hecho. ¿Cuándo lo has hecho? En diciembre. No puede ser, le digo. No me digas que no, pues Jorge, me dice, yo he pagado 200 soles y tengo un brevete auténtico. Se lo contaba ayer a un especialista de seguridad vial y se rió y me dijo, a mi mujer lo acaba de sacar por 400 soles. Una amiga le dijo, oye, ni siquiera vayas, llama a este número y te lo mandan. Y me lo enseñó el brevete, recién sacado la semana pasada por 400 soles, un brevete auténtico. Entonces hay gente que no sabe manejar y tiene, pero me estoy refiriendo a las renovaciones en este caso, que le renuevan brevetes. Yo acabo de renovar mi brevete, siguiendo todos los trámites. El examen médico que me tomaron de la vista fue una simple medición. Ya no me tomaron para ver si podía distinguir la luz roja de la luz verde, para ver si soy daltónico. ¿No? Eso no me lo tomaron. No me tomaron un examen de oído. ¿Cómo pueden darse brevetes así? No solamente a personas particulares, sino, y fíjate, yo soy una persona mayor, debía haber tenido más exigencia conmigo. Y no se da. Y se da, y en esa forma se da a los que manejan camión. El problema de las... Bueno, ya no puedo seguir don hablando. Jorge, sí, porque ya somos chicos, estamos volando, pero le vamos a comprometer, Roberto, para hablar específicamente sobre el tema de los brevetes. Que No, me pero parece ya muy comprométame de interesante. inmediato, porque eso es urgente. sí, es sí. una vergüenza. Eso sí. Ya, el otro sábado. Mira el otro sábado, don Jorge, lo comprometemos.
pero más tardecito. Ya, a las 8, ya. Viene a las 8, ya, don Jorge Lasarte, de verdad. Es un gusto hablar con don Jorge. De verdad, ya he tenido la oportunidad de hablar con él y de verdad se hablan temas a profundidad que tiene que ver con el transporte y con las carreteras. Muchísimas gracias a don Jorge Lasarte, presidente del Instituto Latinoamericano de Investigación. Vamos a la pausa rápido y regresamos aquí en Capital, tu opinión importa. No nada me veía, te reía.